Cuando todo el mundo sabe que el narcotráfico, el 90% de la cocaína que se esnifa, como dicen los mexicanos, en el mundo, tiene como origen Colombia, baja por Perú y Bolivia y sale por Ecuador. Y bueno, de ahí va directo a México, a los carteles mexicanos, que son los que la distribuyen en el mundo. Lo que queda para el resto del continente suramericano es un repele, es una pequeña escala del 10% donde está Brasil, Venezuela, Chile, todos los demás países, pero lo que pasa por el oriente venezolano, que es la zona donde se produce el tráfico, es apenas el 1.5%. Ahora, eso lo sabe todo el mundo, porque eso lo ha declarado hasta figuras importantes de las Naciones Unidas. Y sin embargo, eso se está estableciendo hoy como una verdad, que Venezuela es un antro, un centro del narcotráfico. Bueno, y eso circula y la gente lo repite. Y no solamente que la gente lo repite, sino que estamos presenciando que quien dice que no es así, inmediatamente es blanco de los ataques más feroces de las redes. Ahora bien, volviendo al tema de las redes, resulta que no son las redes. Uno suele acusar a los políticos, algunas figuras suelen acusar a las redes, pero no son las redes, porque las redes no son unos entes que se mueven por sí mismos. Las redes, a las redes las mueven y los mensajes que transmiten las redes se los dan políticos, comunicadores, empresarios, figuras eclesiásticas, figuras del mundo gerencial. Es decir, las raras y odiadas redes en la época de la fake news, lo que hacen sencillamente es transmitir un mensaje que le viene de los factores de poder. Por supuesto, comunicación están distribuidos instituciones, entre ellas los propios medios de comunicación, porque tampoco es que los medios sean entes meramente neutros, no, porque hay gerentes de medios o dueños de medios que tienen determinados intereses políticos. Así como hay políticos que ponen los medios que por tener capital operan sobre los medios. Quiero, quiero decir esto es que en primer lugar no medios como otros factores que reproducen lo que dice la sociedad, lo que dice los factores de poder. Eso digamos para comenzar. Ahora bien, la, la situación los crearon, ¿no? La teoría de la comunicación surge con un grupo de filósofos marxistas denominado la Escuela de Frankfurt, por allá por los años 30, del ascenso de Hitler, que se horrorizaron ante el uso de los medios
No, bueno, la historia como una Riefenstahl, que hizo dos grandes documentales, uno sobre la convención del partido nazi en el año 34, después del triunfo de Hitler, y otro que se llamaba Olimpia, que era sobre las Olimpiadas del 36, donde por cierto un negro un negro norteamericano le ganó la carrera, los 100 metros planos, que era el premio estrella, a todos los demás arios blancos y anglos que había ahí. Y le echaron a perder. Pero sin embargo, esos documentales hay que verlos porque son unas obras cumbres del cine. Bueno, Goebbels entendió eso y usó para el beneficio de la campaña de Hitler ese par de medios sensacionales. Bueno, y entonces que la escuela de Frankfurt, que, bueno, ustedes seguramente los conocerán, Marcuse, Adorno, Horkheimer, John Rafael, Walter Benjamin, ellos se horrorizan y no discriminan la diferencia entre el medio y el mensaje, que es una cosa que también confunde McLuhan. No se daban cuenta que los sectores opuestos al nacionalsocialismo debían también usar los medios, sino que condenan a los medios. Y nace la teoría de que los medios de comunicación lo que producen es una alienación monstruosa, que eso hasta hace poco lo repetía Herbert Marcuse, que la televisión producía imbéciles, que ver televisión, las clases dominantes te inyectaban su ideología, así como si nosotros no tuviéramos absolutamente ningún juicio crítico sobre lo que pasa a nuestro alrededor. La teoría de la comunicación desde la Escuela de Frankfurt hasta nuestros días, hasta este señor Chung Jung Hal, que yo lo llamo el Pablo Coelho de la filosofía, el señor coreano alemán, que a mí me produce mucha risa cuando leía ese libro, La Sociedad del Cansancio, porque él decía, usted acabo de contar que a todo, un demiurgo que determinaba nuestras conciencias, nuestros pasos, ¿no? Entonces, el señor Chung, o John, dice que, bueno, no, lo que pasa es que la libertad que se produce con los medios digitales es tan absoluta que es alienante. Y entonces él mismo se responde, claro que es alienante, porque como tú dices lo que te da la gana y tienes público, pues entonces resulta que te sumerges en el narcisismo. O sea que un filósofo que debía conocer la naturaleza humana ya no le preocupa la alienación que te manejen los conglomerados comunicacionales, sino simplemente que la gente salga desnuda en una señora, que las Kardashian, pues que existan, que qué daño le hacen a la humanidad a las Kardashian. O sea, hay que temerle a las Kardashian. Entonces, claro, tú te das cuenta que esa es la teoría de la comunicación. A Madonna, por ejemplo. Sí, Madonna es la alienación.
Entonces, te das cuenta que la teoría de la alienación es, como esos casos trágicos, la teoría de la comunicación, esos casos trágicos de cuando, ¿no? Y ese
te preocupes por eso, porque uno de los libros fundamentales de la teoría de la comunicación, que no es apocalíptica, lo que es integrada, defiende los medios, es un libro que tal vez ustedes hayan conocido, que se llama Los Buscadores de Prestigio, de Vance Packard, que, por cierto, lo citan en la película El Lobo de Wall Street, película que ustedes no pueden perderse si no la han visto. Scorsese, que es el director, la pone en boca de DiCaprio. DiCaprio dice, no existe nada, citando a Packard, ¿no? No existe nada que se pueda llamar publicidad negativa, solo hay publicidad. Y es así. Mira, y Dalí de otra manera lo dice, a mí no importa que hablen bien o mal de mí, lo importante es que hablen. Y si ustedes estudian el fenómeno comunicacional, se darán cuenta que el favor que le hacen a un político de insultarlo masivamente, bueno, yo no voy a extenderme en las demostraciones de eso, yo voy a recordarles a Chávez. Yo no he visto una campaña comunicacional tan poderosa como lo que se hizo contra Hugo Chávez en 1998. Eran todos los medios de comunicación prácticamente contra él. Y recuerdo que el Gordo Barreto, que en esa época era su mano derecha, creó lo que se llamó la teoría del Guaire. ¿Ustedes no la han oído? La teoría del Guaire. La teoría del Guaire es que Chávez era como el Guaire, porque mientras más porquería le echaban, más crecía. Bueno, y eso es rigurosamente cierto. ¿Por qué Chávez le ganó o ganó con una campaña en su contra? Porque él estaba actuando positivamente, estaba actuando políticamente. No se achicopaló, no se fue a llorar para su casa, no se quejó, sino que devolvía la pelota. ¿Qué cosa mejor para un político que lo metan en un debate? No hay nada mejor que discutan alrededor de él y defenderse, cuando corresponde defenderse. Entonces le digo esto porque la comunicación hay que conocer los efectos de la comunicación para saber hasta dónde es el alcance de una campaña de desprestigio, hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar, qué hay que hacer frente a ella. Entonces lo que yo le digo a mis amigos políticos, mira, chicos, ¿sabes lo que es trágico? Que nadie te ocupe de lo que tú dices. ¿Por qué, bro? Si tú tienes un poco de años diciendo cosas y nadie te para la más mínima, es porque eres anodino. Cuando a ti te insultan, algo estás haciendo bien, porque a alguien molestaste. Entonces, eso es una manera de enfocar el problema comunicacional. Entonces, yo le pido que me ayuden con el tiempo. ¿Cómo voy? Alguien que me diga. Me queda un minuto. Bueno, yo voy a hacer como Candelario, voy a coger un ratico más. Pero, pero no mucho, voy a coger 5. Mira, me falta una poquita cosa, ¿no? Resulta que las campañas comunicacionales han sido realmente feroces a lo largo de la historia. O sea, que lo que le decía, que no es nuevo no es nuevo lo de la fake news ni lo de la posverdad. Bueno, por ejemplo, la peste negra que asoló Europa, siglo XIV. ¿A quién acusaron de ser responsable de la peste negra? A los judíos. La tesis era que los judíos envenenaban las aguas. Para que ustedes vean de dónde vienen la fake news y todas esas cosas, ¿no? Bueno, a los cristianos los cristianos en Roma, cuando no habían todavía alcanzado el poder, cuando no se habían convertido en religión oficial, los acusaban de las cosas más increíbles. Yo los invito a leer a los autores romanos sobre el cristianismo, las cosas que inventaban, que encerraban a los niños, los violaban, después los mataban, se los comían. En esas orgías participaba el demonio, ellos hacían pacto con el diablo. Acusaban a los pobres cristianos
por aquello de la comunión, que la comunión es la carne de Cristo y el sangre de Cristo. Bueno, entonces Roma inventó que eran unos monstruos pedófilos y caníbales que se comían a los niños. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando los cristianos llegan al poder, que se convierten en la religión oficial de Roma, le aplicaron eso exactamente igual a los disidentes, a los herejes. Y a las brujas. A las brujas las acusaban de tener relaciones sexuales con el demonio, de volar en escobas, de volar en escobas, de hacer el mal, provocar la muerte de los niños, la muerte de los niños recién paridos, de enfermedades, de las sequías, de las pérdidas de las cosechas. Le aplicaron exactamente la misma que ellos le aplicaban a las pobres mujeres por solamente, es decir, es algo atroz porque eran las mujeres solas. Las mujeres solas que según un autor alemán que yo leí hace tiempo, que decía que lo que pasa es que las mujeres solas eran un peligro para las casadas. Y entonces, no es, no, las mujeres no son peligro para nadie, son una maravilla. Bueno, pero entonces las que fomentaban la persecución a las mujeres que vivían solas, que eran a las que acusaban de brujas eran las otras mujeres. Porque a veces citan eso, las feministas esas radicales, dicen que lo ponen como un ejemplo terrible de machismo. No, yo sí creo que hay un elemento que todo el mundo sabe, es que los hombres le tenemos miedo a las mujeres. Eso es un principio fundamental. No hay examen más riguroso que el que le hace una mujer a uno y el que tiene que pasar. Pero eso, no, y eso yo se lo digo en juego, pero eso lo dice Freud. Es decir, hay una relación de verdad de temor frente a las mujeres. Ajá, pero de odio, porque es competencia. Y eso se expresaba es decir, el miedo de los hombres a las mujeres o su despecho cuando los habían rechazado se juntaba con la esposa que quería acabar con la tipa y por eso se produjo la muerte de Bruja. La atribución, la fake news contra las brujas, ¿no? Bueno, entre las cosas pintorescas que hemos visto, ya para terminar, ustedes no han oído decir que, por ejemplo, que Elvis Presley no ha muerto. Elvis Presley cada rato lo ve por ahí en algún lugar y hay quien lo jura. Que Bin Laden tampoco está muerto, que fue una farsa que que inventó Obama. Pero oigan esta, que ustedes habían oído alguna vez, que las torres del World Trade Center las tumbó el gobierno americano, la CIA y el Mossad, que no existió ningunos aviones, que no se estrellaron ningunos aviones, sino que fueron unos misiles que mandó Bush. ¿Para qué? Para apoderarse del Medio Oriente. Bueno, pero así como eso de estrafalario, que la crisis de la deuda de los años 80 la provocaron los norteamericanos para apoderarse plenamente, colonizar al tercer mundo. Por cierto, precisamente Clinton, que Clinton quería apoderarse del tercer mundo. Pero, pero peor aún, eso lo decía la izquierda. Pero ¿qué decía la derecha? Que Clinton lo que estaba aprovechando el Fondo Monetario y al Banco Mundial para crear un gobierno mundial dirigido por él. Y la gente lo creía. Mira, y no les estoy hablando de la gente común y corriente. Por ejemplo, grandes teóricos izquierdistas, Eduardo Galeano, Teotonio Santos, Tomás Vasconi, que eran pensadores. Esa era su tesis, que el Fondo Monetario Internacional quería sojuzgar al mundo para esclavizar a todos los países eh, atrasados para convertirlos en esclavos. ¿Y cuál fue el resultado, por cierto? Valga la pena decirlo, que gracias a la política del Fondo Monetario Internacional que nosotros aquí despachamos y fusilamos, hoy, según el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central ruso, chino,
Los 30 países de desarrollo, de los 30 países de lo que ellos llaman desarrollo acelerado en el mundo, 27 son de África y de Asia. O sea, se acabó aquello de que el desarrollo estaba en Occidente. No, no, eso acabó. Los 20, Vietnam, Camboya, Laos, la India, China, son los países de desarrollo más rápido. Dos latinoamericanos, que son República Dominicana y nuestra vecina Guyana, gracias al petróleo que le regalamos, lo regaló un presidente que no quiero mencionar, y un país de Europa, y desde Europa del Este, que es Macedonia. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto, y para terminar, es que mientras otra de las historias es que el mundo se está acabando por la contaminación, ese cuento que tiene la Unión Europea, que tengo que referirme porque es el tema de la exposición, que es la Unión Europea aprobó una política que se llama lucha contra la desinformación y la contrainformación. Ahora, ¿qué es para ellos, para el gobierno europeo, la contrainformación y la desinformación? Cualquiera que le lleve la contraria a los disparates que están haciendo. ¿Cuáles son los disparates? Bueno, la inmigración descontrolada, como en ningún país del mundo, en ninguna parte de la historia se ha conocido, que está produciendo gravísimos problemas. El control y la opresión de los medios de comunicación y la inteligencia artificial que Europa no se desarrolla, porque la tienen controlada, se desarrolla en China, pero allá no. La política es llamada ambientalista, que inventan una invención absolutamente falsa, una de las peores posverdades y fakes que se conoce, que es la idea de que el petróleo está contaminando, llenando el espacio de dióxido de carbono. Cuando hace 3 años, los invito a que lo busquen, en el 2023, 1.600 científicos de diversas disciplinas, encabezados por 2 premios Nobel, dijeron que eso era absolutamente falso, que el componente de dióxido de carbono en la atmósfera es 0.3. O sea, 99.7% es de otros oxígeno, todas las cosas que tienen. Apenas el 0.3, menos de 1%, es dióxido de carbono. Y de ese dióxido de carbono, la tercera parte, o sea, el 0.1%, es posible que tenga origen humano. Además, en ese documento dice que los cambios climáticos, los cambios climáticos en la humanidad han sido interminables. Por ejemplo, cuando el hijo de Eric el Rojo descubrió Groenlandia y Vinlandia, ¿saben qué nombre les puso? Groenlandia, o sea, tierra verde. Y Vinlandia, tierra de vino. No estaba helada. Y en esa época, yo no creo que los vikingos produjeran una contaminación muy grande en el mundo, ¿no? En el siglo XV hubo lo que se llamó la pequeña glaciación, que fue un cambio climático brutal. Entonces, lo que dicen estos científicos, los cambios climáticos no obedecen a lo que se llama la tesis de la antropogénesis. No son producto del hombre. El hombre es demasiado petulante. Son producto de radiaciones solares, tormentas solares, gravitación de la Tierra, corrientes volcánicas. Eso es lo que producen los cambios climáticos. No tiene absolutamente nada que ver con las vacas. Ni con bueno, ya vamos a dejarlo así porque se va a terminar. Muchas gracias por tener la paciencia.